Perlita para que ella venga aquí con nosotros. Amén. Adelante, Perlita. Te dejo este lugar, hija. Adelante, mija. Buenas noches, hermanos. Pues primero le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, ¿verdad? No soy merecedora de ello, pero yo sé que por la gracia de Él y por la misericordia de Él es que estoy aquí en esta noche y quiero que me pongan en las manos del Señor, ¿verdad? Para que esta palabra sea esa semilla, ¿verdad?, sembrada en sus corazones. ¿Me acompañan, hermanos, por favor? Gracias te damos, Señor, en esta noche, precioso Rey, por esta oportunidad, mi Señor, que nos das, mi Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque eres bueno, Señor, porque estamos un día más aquí, Señor hermoso Rey. Yo te pedimos, Padre Santo, que seas tú, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Señor, hablando en esta noche, Señor, a cada corazón, Señor amado, que no sea yo, Señor, que seas tú, Padre. Yo me rindo ante ti, Señor, y que seas tú, Padre, tomando todo el control en esta hora, mi Señor. Yo te doy la gloria y la honra a ti solamente, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me acompañan, hermanos, a la palabra, a Primera de Juan. Primera de Juan 4:18, por favor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, sí. Dice así, hermanos. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, y el tema, ¿verdad?, que yo le puse a esta palabra yo le puse por tema el poder del perfecto amor, hermanos. Yo leí el pasaje, ¿verdad? Decía, en el amor no hay temor. Bueno, el temor, hermanos, yo les quiero hablar acerca del temor. Y buscaba yo en internet, buscaba las definiciones del temor, ¿verdad? ¿Qué significaba? Y me sacaba muchas cosas, me sacaba bastantes cosas. Había, pues, hay temor a los animales, ¿verdad? Que tenemos temor a los animales, temor a la oscuridad, temor a las alturas, temor a muchas cosas, y muchas de esas cosas muchas veces se convierten en fobia, ¿verdad? Hay diferentes tipos de temores. Pero hoy, hermanos, quiero hablarles de ese temor que nos afecta a nuestra vida, ¿verdad? Ese temor que a veces llega y llega a afectar tanto nuestra vida, de eso quiero hablarles, de ese tipo de temor. Y yo saqué en el internet, ¿verdad? Estuve investigando, estuve checando, hice el significado de temor y dice así: es un sentimiento de inquietud o de angustia ante algo que se considera dañoso, riesgoso o peligroso, hermanos. Dice que es un sentimiento de inquietud, un sentimiento de angustia. El miedo es parecido al temor, o sea, el temor viene junto con el miedo. Ya cuando viene el temor, viene el miedo. Y si sabían ustedes, hermanos, que el temor es el primer sentimiento del hombre después del pecado, y eso lo vamos a ver en el libro de Génesis 3, 9, 10, si me gustan acompañar ahí, por favor. Sí, Señor, toma el control. Génesis 3, 9 y 10. Amén. Dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo
y me escondí. Dice, tuve miedo y me escondí. Por lo cual, hermanos, el temor es una de las principales conductas que enfrentamos, ¿verdad? Que enfrenta el ser humano, y estas pueden ser causadas por situaciones pasadas, ¿verdad? Muchas veces desde nuestra niñez, ¿verdad? Sufrimos quizás un evento que nos haya marcado, no sé, cuando éramos niños, ¿verdad? Bueno, yo digo, cuando éramos niños, yo me acuerdo cuando era niña y pues a veces que contábamos cosas de terror y todo eso, ¿verdad? Y eran cosas que nos asustaban. Y llegaba la noche y llegaba el temor, ¿verdad? Esa era una clase de temor. Llegaba el temor a la oscuridad, como por ejemplo yo tenía mucho miedo a la oscuridad, quería en mi cuarto, ¿verdad? Estaba el cuarto del lado con mi mamá y yo me quedaba dormida, pero ya después de haber visto cosas que no debía de ver. Entonces, el temor llegaba la noche y pues yo tenía mucho miedo hasta cerrar mis ojos, quería que prendieran los focos, que prendieran las luces, y esa oscuridad me hacía ver cosas que no eran, me hacía imaginar cosas que no eran. Estaba despierta yo, angustiada, ¿verdad? Con miedo, y me hacía ver cosas que no me imaginaba. Y a la mañana siguiente me daba cuenta que no era, o sea, veía esa vez, me acuerdo que veía una silla y veía una persona ahí sentada y dije, ay, y yo con un miedo y no podía dormir, no podía cerrar los ojos, dije, ay Señor, y bueno, estaba chiquita, yo me acuerdo, dije, y yo con los ojos abiertos y decía, no, pues, y a la mañana siguiente que me levanto, era una silla que estaba recargada un suéter, y eso me hacía imaginar a mí, por el temor que yo sentía, me hacía imaginar que era alguien que estaba ahí sentado. Entonces, cosas que no era cierto. Entonces, otra también de las cosas, como diciendo aquí, hablando de los animales y todo eso, yo me acuerdo también, le platicaba que desde niños traemos también todos esos tipos de temores, ¿verdad? Que se nos van quedando, dicen que hacen raíz en nuestro pensamiento. Así como esas cosas también, yo me acuerdo, una vez le platicaba, dije, ay, yo recordaba antes, ¿verdad? Desde mi niñez, todo lo que pasaba y muchos eventos, como dice aquí la palabra, que te dejan marcados, ¿verdad? Que te dejan marcados. Y yo también recordaba un evento, ¿verdad? Bien, digo que ahorita me da mucha risa, pero en aquel momento yo sentía mucho temor, tenía mucho miedo. Yo estaba chiquita, yo me acuerdo bien que estaba chiquita y vivíamos allá en Guadalupe y mi mamá íbamos a un mandado, no sé a dónde, íbamos a un mandado y pues estábamos esperando en la esquina el camión, y mi mamá me dice, ¿verdad? Siéntate, mija, y en donde me senté en la esquina, ¿verdad? En la esquina de la casa eran unas escaleras, más bien no era una casa, era una carnicería. Me senté ahí, esperé el camión. Pues que sale un perro y me mordió. Yo no supe ni de dónde salió, pero me mordió. Entonces, ese me hizo sentir el temor por los animales, o sea, por los perros. O sea, yo los veía a los perros y les tenía miedo. Entonces, les sacaba la vueltecita. Y entonces, un día, dije, ay, sí es cierto, Leo, cómo todo eso te va marcando. Son cositas que te van marcando desde la infancia muchas veces. Entonces, un día yo me acuerdo, como me mordió el perro, pues tenía miedo a los perros, ¿verdad? Tenía miedo, le sacaba la vuelta a los perros y no quería, ¿verdad? Tenía ese temor, ese miedo a esos perros. Después, tiempo ya ha pasado tiempo y yo me acuerdo, que yo trabajaba aquí en una fábrica de aquí del Parque Estiva, de aquí de aquí de este parque. Entonces, mi hermana y yo pues íbamos ahí, ¿verdad? Íbamos a trabajar en la mañana y antes los camiones no pasaban por enfrente de ese parque, de esa fábrica. Entonces, pues nos teníamos que bajar en Walmart y en Walmart teníamos que caminar todo eso hasta llegar a la fábrica. Entonces íbamos mi hermana y yo me acuerdo, íbamos mi hermana y yo y que nos sale por la placita un perro, o sea, nos sale un perro que nos empieza a perseguir,
pero un perro chiquitito, pero yo el miedo que yo sentía en ese ratito, pues yo corría, y yo decía, ay Señor, ya que me muerda de una vez para que ya termine porque sentía mucho miedo, yo decía, ya que me muerda, ya que se acabe, ya, pues yo ya sentía que me iba a morder, pero no, ni siquiera me mordió ni nada, el perro se fue por otro lado, y yo pues llegué a la casa, llegué al trabajo, ¿verdad? Pero sí asustada, bien asustada, porque ese temor que sentía muy feo, o sea, era muy feo, un miedo horrible, o sea, un miedo que sentía que me iba a alcanzar y que me iba a morder, que yo ya quería que terminara, que ya quería que me mordiera, ya quería que todo, y que hasta me daban ganas, yo creo hasta de aventarme de un carro, y yo decía, de lo que sea, y de con tal de que no sentir la mordida del perro. Pero esas son cosas y experiencias que nos quedan a veces desde nuestra niñez, a lo mejor traumas, ¿verdad?, de la infancia, ¿verdad?, sucesos que nos han pasado, y esas cosas quedan marcadas en nuestros pensamientos. Dice también, son por situaciones pasadas, también por situaciones presentes, como los problemas y las dificultades por las que vivimos. Yo creo que todos tenemos, ¿verdad?, dificultades y tenemos problemas, todos los días pasamos por lo mismo, que en nuestra casa, que en nuestra familia, no sé, que la comida, que si el trabajo, que tantas cosas, ¿verdad?, que pasamos diario. Es el presente, el que vivimos en el día de hoy. Y por los pensamientos, dice que también que son por los pensamientos acerca del futuro, que son pensamientos negativos. Si son de temor, son negativos. Todo es malo, todo lo que pensamos son cosas malas, ¿verdad? Son cosas sin fundamento, sin nada. Entonces eso es lo que nos marca muchas veces y nos hace sentir ese temor hasta este tiempo, ¿verdad? Porque traemos desde la niñez, traemos esas cosas, traemos esos tipos de temores, esas vivencias, esas que vivimos en familia, no sé, qué sé yo. Entonces viene y viene a muchas veces pasa mucho tiempo, como decía mi hermana Sari el martes, pasa mucho tiempo y creemos que todo está bien, pero vuelve a surgir otra vez esa dificultad y viene el temor otra vez. A no volver a pasar lo mismo, no quiero volver a pasar lo mismo, no quiero, entonces empieza ese temor. ¿Por qué? Porque traes todavía a muchas veces, como le decía, desde nuestra niñez traemos todos esos recuerdos, traemos todas esas raíces en nuestro pensamiento. Entonces, yo sacaba, ¿verdad?, cuáles son los temores más comunes. Y una es el miedo al futuro. Muchas veces, ¿verdad?, sentimos el miedo al qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará si esto? ¿Qué pasará si lo otro? Siempre nos preguntamos eso. Miedo a los cambios, a lo nuevo, a vivir, a lo nuevo, ¿verdad? A cambios, a lo desconocido, o sea, no sabemos hacer cambios, hacemos cambios en nuestra vida, a algo nuevo, y eso nos causa también temor, porque no sabemos también qué va a pasar, o sea, nos causa esos ciertos temores. Otra es miedo a quedarnos solos. Muchas veces tenemos ese miedo de sentirnos solos y pues cometemos muchos errores, ¿verdad?, al sentir esos temores, porque tomamos a veces decisiones equivocadas. Miedo al rechazo de la gente. Muchas veces tenemos ese miedo de sentirnos rechazados, quizás porque tuvimos también aquella vivencia, ¿verdad?, de aquella vez que nos rechazaron o nos hicieron algo y traemos eso de que ya no queremos, ya no quiero, yo tengo miedo de que me vuelvan a rechazar, de que me vuelvan a decir algo, que no me quieran. Todo eso son sentimientos. También a perder todo lo que tenemos, también tenemos esos temores, tenemos ese miedo a perder las cosas que tenemos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a las cosas hasta materiales, tenemos ese miedo de perder esas cosas. Dice, a un diagnóstico de una enfermedad mortal, también tenemos ese miedo, ese temor de recibir alguna mala noticia cuando vamos a ir a consulta y que decimos que traemos dolores o algo, ay, me van a decir esto, o sea, sentimos el temor, ¿verdad?, que a ver qué de lo que nos van a decir. Sentimos a veces ese miedo de ese diagnóstico, de esa enfermedad que nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos imaginamos que es mortal, ¿verdad?, el mismo temor.
A no ser buenos padres también tenemos ese temor, ¿verdad? A no saber educar bien a nuestros hijos, si estaré bien educando bien a mis hijos, si no, vienen esos temores. A no realizarse como persona, ¿verdad? Muchas veces estudiamos y todo y no nos realizamos como personas y viene ese temor a nuestra vida, decimos, pues, ¿qué? O sea, no lo hice, viene el temor a mi vida. También yo sacaba, a no ser felices, también tenemos ese temor, a no ser felices, ¿verdad? Tenemos ese temor a no ser felices, a no cumplir con el propósito de Dios también, tenemos ese temor de no cumplir con ese propósito. Y unas, hermanas, de las cosas que hace el temor es que nos bloquea, nos detiene, nos paraliza. ¿Qué hace el temor? Como les decía, cuando yo les decía del perro, un ejemplo, ¿verdad? Viene el perro, ¿qué hace el temor? Te paraliza, te quedas, no te deja avanzar, te quedas ahí, no, te paraliza, te bloquea. ¿Qué más hace? Nos roba el gozo, ¿verdad? Nos roba la alegría, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos pone pensamientos negativos que nos crean inseguridad. Esos pensamientos que nunca van a suceder, que solamente están en nuestra cabeza, pero esos pensamientos nos hacen sentir inseguros, Y si quiero que me acompañen al libro de Números 13. Sí, amén. Si ustedes recuerdan la historia de los 12 espías, bueno, dice aquí en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, y de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y nos vamos a brincar, hermanos, hasta donde dice, hasta el 25, que dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. De ahí, hermanos, nos vamos a brincar al 31. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, ellas son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjese lo que hace el temor. Ellos ya Dios, ya Jesús, ya Jehová les había, dice, Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres a que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo doy a los hijos de Israel. Pero ¿qué hizo el temor? ¿Qué hizo el temor, hermanos? Que no recibieran esa tierra prometida. Por el temor. Dice que los veían, ¿verdad? Que eran como gigantes y que los veían, y ellos, a su parecer, ellos eran como langostas. Dice, así les parecíamos a ellos. Dice, a nuestro parecer. Entonces, si sabemos la historia, ¿verdad? Dice que el pueblo prefirió quedarse ahí, en el desierto. Y ahí murió en el desierto.
Entonces no pasaron, no cruzaron. ¿Por qué? Por el temor a los gigantes. Dice que ellos se hacían, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, los vemos, así es el temor, hermano, así se maneja el temor, de esa manera. Y también vemos otro ejemplo, ¿verdad? Dice, otra reacción del temor es que nos hace huir, hermanos, nos hace correr, nos hace huir de la situación de la que estamos viviendo, nos hace correr. Dice, y esta también, pues, sabemos que el rey David, ¿verdad? Él también sintió temor. Dice que huía de Saúl porque lo quería matar. Entonces él corrió, y vamos a 1 Samuel 21:10. Sí, amén. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Mire, aquí en este pasaje, ¿verdad? Sabemos que el rey David estaba huyendo de Saúl porque lo quería matar, ¿verdad? ¿Por qué? Por celos, ¿verdad? Lo quería matar por celos, porque él tenía la gracia del Señor, y pues al ponerlo él al frente, ¿verdad?, del ejército, pues decía que derrotaba, tenía esas victorias. Entonces Saúl se llenó de celos y quiso matarlo. ¿Qué hizo David? Huyó por temor, pero cometió un gran error. Dice que se fue con sus enemigos, ¿verdad? Y más adelantito dice, ¿verdad? Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, eso es lo que nos hace también el temor. Nos hace tomar malas decisiones muchas veces. Por el temor tomamos esas malas decisiones que son a veces nos traen consecuencias a nuestra vida. También hermanos, el temor, como lo decía, vamos a ver cómo en Salmo 18, 4, 5. Salmos 18, 4, 5. Sí, amén. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice aquí, en el 4:5 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Dice acá que así él relacionaba el temor, o sea, él lo relacionaba con eso, o sea, eran lazos, o sea, lo tenían amarrado, no podía avanzar. Dice que como torrentes, ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, y se me atemorizaron. O sea, él lo compara con todo eso, el rey David, perdón, en el Salmo 18, 4, 5. Hermanos, y este tipo de temor es el que debemos de vencer. Ese tipo de temor, el tipo de temor es el que no nos deja avanzar, el que no nos deja seguir con los propósitos que Dios tiene para nosotros, el que nos roba el gozo, el que nos roba la paz, el que nos roba la tranquilidad, el que nos bloquea,
el que nos hace huir, el que nos hace escondernos, como si vimos en el pasaje en Génesis. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Adán? Tuve temor y me escondí. Así, a veces vivimos escondidos, con el temor. El temor nos hace escondernos, que nadie nos vea, que nadie, por temor a que nos lastimen, por una sobreprotección de nosotros mismos. El temor no nos deja salir, no nos deja avanzar, no nos deja cumplir con el propósito de Dios que tiene para nosotros. Entonces, es el temor, hermanos, que debemos de vencer. Y ahorita, solo hay una sola cosa, hermanos. Hay un solo fundamento, el que nos hace vencer ese temor. Y ese fundamento es ese perfecto amor de Dios. El perfecto amor de Dios es el que nos va a hacer vencer todos esos temores. Todos esos temores. Y yo, como ahorita escuchaba a la hermana Conchita, estaba escuchando su testimonio, ¿verdad? Y pues, al igual que ella, ¿verdad? Hace más de un año, yo también caí en eso, ¿verdad? Vino algo que yo creo que yo ya traía del pasado. Ya había entrado, ya estaba aquí, ya había venido a los pies de Cristo, pero vinieron situaciones del pasado que me vinieron otra vez a hacerme sentir ese miedo, ese temor de que yo ya no quería pasar por eso. Yo ya no quiero pasar por eso, no quiero. Entonces el temor me invadió, el temor me invadió, dejé que me dominara el temor. Del temor vino el miedo. Después de eso, yo dejé que me dominara, de que se adueñara de mí. Tuve el gran error de apartarme de la iglesia. Entonces me encerré, así como dice la escritura, me encerré, me escondí ahí en mi casa sin salir. No sé cuánto tiempo pasó, no sé cuánto tiempo viví eso. Nunca imaginé, nunca pasó por mi mente vivirlo, nunca lo imaginé, sino que volvía otra vez todos esos problemas a mi vida, volvía otra vez todo eso a mi vida. Entonces yo no quería pasar por otra vez por lo mismo, yo no quería tener ese miedo, ese temor, volver a pasar otra vez por lo mismo. No quería, dejé que el temor me adueñara, el miedo me adueñara. Me escondí, me encerré en mi casa, ya no venía a la iglesia. Empezaron a surgir en mí muchos síntomas por causa del temor, hermanos, por causa del temor, del miedo. Es una sensación que no se lo deseo a nadie. Era despertar en las mañanas y otra vez ese dolor, en el corazón. Yo sentía que me iba a dar, eran unas palpitaciones, una taquicardia, era un dolor de cabeza tan inmenso. Yo sentía que me iba a morir ahí, entonces yo tuve el gran error, por eso les digo, el temor te hace cometer muchos errores. Tuve el gran error y me arrepiento mucho de decirle a mis hijos, por el gran temor que yo tenía. Yo sentía miedo a morirme, yo sentía mucho miedo,
Entonces me encerré y yo le decía a Aldair, le dice: mi hijo, si me pasa algo, cuida a tu hermanita, porque yo me sentía tan mal. Dejé que el miedo me invadiera y otra vez el miedo, y yo lo alimentaba y lo alimentaba y lo alimentaba. Venían a mí todos esos pensamientos de temor, de miedo. Entonces me quedaba ahí en la casa, en un rincón, llegaba hasta sentir una depresión. Ahí estaba, yo ya no quería vivir, ya no quería estar ahí. Entonces estaba mi familia, sí, pero yo sentía un gran vacío en mi corazón, yo sentía un gran vacío. Me daba vergüenza decir lo que estaba en esta situación, me daba mucha vergüenza decir que estaba pasando por esa crisis de ansiedad, esa crisis de miedo, esa crisis de temor. Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir a mí? Mejor me decidí ocultarme, decidí quedarme en la casa, decidí encerrarme yo y tomé esa mala decisión de decirle a mis hijos. Yo sentía la muerte, hermano, la sentía muy cerquita, eran constantemente ir al seguro, todos los días, noches sin dormir, desesperada, sin poder cerrar los ojos. El temor lo sentía en la mañana, cuando me levantaba, en la noche, en el día, en la tarde, a todas horas, y ese temor iba alimentando ese mismo temor otra vez, y venía otra vez a mi mente, ese pensamientos de muerte, esos pensamientos malos, esos pensamientos negativos, y venía y me atormentaban. Aunque estaba ahí mi familia, estaban mis hijos, pero yo sentía un gran vacío en mi corazón, Un día me levanté, yo dije, no, eran muchos días, eran 4 o 5 meses, no sé cuánto pasó de eso, en ese tiempo que viví ese tiempo que pasando toda esta situación. Yo un día decidí, hermanos, así como dice la hermana Conchita, decidí creerle a Dios. Yo decidí creerle a Dios. No nomás creer en Dios, sino creerle a Él. Creer en su palabra, creer en sus promesas. Era el miedo el que me estaba alejando, era el miedo el que me hacía amanecía y me quedaba en un rincón llorando todo el día, toda la noche, llorando, aunque me sentía, estaban ahí mis hijos, estaban todos, pero yo sentía un gran vacío en mi corazón. Un día llegué aquí a la iglesia y me tocaba servir y estaba ahí en la puerta, y yo venía así, venía con esa soledad, con eso de sentirme, me sentía sola. Entonces estaba ahí en la iglesia y empieza la alabanza, y ahí Dios me decía, yo ahí sentí el amor de Dios. Yo no lo había sentido de esa manera no lo había sentido. Yo sentía el amor de Dios, yo sentía que me decía que me amaba, que no estaba sola, que Él iba a estar conmigo. Entonces yo entendí, a lo mejor no había entendido el amor, lo que era Dios, lo que era el amor, no lo había entendido, a lo mejor por el pasado, no sé, por las situaciones del pasado, por lo que vivimos en nuestro pasado, nos hacen. Así como venimos, hermanos, venimos con muchas cosas, venimos aquí a la iglesia, venimos aquí en cosas. Entonces, así yo quería todavía quería seguir viviendo de esa manera, como en el pasado. Ahora, y en ese tiempo, cuando Dios, cuando yo sentí el gran amor de Dios, cuando Él me hablaba y me decía que me amaba, que no estaba sola, entonces ahí entendí
entendí, hermanos, que ya no estoy sola, que tengo un padre, A lo mejor yo me sentía abandonada, no hallaba a quién correr cuando tenía a mi Padre Celestial. Me refugiaba en el miedo, me refugiaba, yo sola quería yo tener el control, yo arreglar las cosas yo, a mi manera. Nunca pensaba ir y correr. A lo mejor sí, venía, lo hacía en todo, pero como dicen, venías y dejabas y volvías a cargar todo porque ay no, Señor, mejor lo hago como yo quiero, porque yo quiero tener el control, porque esto, porque el otro, y así. Entonces, se me salió de las manos esa situación, se me salió de las manos, vino el miedo, vino el temor, no quería volver a pasar lo mismo, no quería. Entonces, surgió ese temor, ese miedo, y sobre ese temor, el miedo, y me dominó. 4 o 5 meses, no sé cuánto pasó, hasta que me levanté y dije, he decidido creerle a Dios. Y eso fue lo que me levantó, el amor de Dios, el sentirme amada, el sentirme hija. No sabía que era hija, no cabía todavía en mi cabeza que era hija. Entonces, ahí entendí y comprendí este pasaje, hermanos, me lo habían dado antes, recién llegué yo a la iglesia, yo iba al evangelismo y yo siempre decía, ay no, yo tengo mucho miedo de hablar, yo no quiero porque ¿qué voy a decir? Tengo mucho miedo de hablar. Entonces, una hermana me dijo, no hermana, no tenga miedo, acuérdese que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y se me quedó grabado y nunca pensé, lo entendí hasta apenas ahora, cuando sentí el amor de Dios. Dije, sí, ese fue lo que me levantó, lo que me animó, lo que me hizo salir adelante, el que quitó ese temor de mi vida, fue el amor de Dios, porque no hay otro fundamento, no hay nada que pueda vencer más que el amor. Nada que pueda vencer más que el amor. Entonces, hermanos, Jesús, hermanos, también tuvo temor. Jesucristo también tuvo temor. Y eso lo vemos en el libro de Marcos 14:33. Dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía Jesús, Abba Padre. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él clamaba, Abba Padre. Él sabía que era su refugio, como decía la hermana Conchita ahorita, la oración. Él clamaba, él sabía que dónde estaba su refugio, en el Padre. Así nosotros, hermanos,
cuando tengamos esos temores, a veces los sentimos temor por el futuro, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por el trabajo, por la enfermedad que viene, por la escasez, por muchas cosas que vivimos, pero dice su palabra que Dios no nos prometió, ¿verdad?, es dejar de sufrir, sino que Él, ¿verdad?, Él es el que vence. Él dice, yo vencí al mundo. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiar en Dios, porque Él ya venció. Él ya venció en la cruz. Él ya venció. Y Él nos libra. Él trajo libertad a nuestra vida. Él trajo libertad a nuestra vida por medio de esa cruz, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, no tengan temor, hermanos. Si hay algún tipo de temor en ustedes, ya no estamos solos. Tenemos al Padre que nos ama y nos abraza con ese amor y nos dice, te amo, no estés solo, no estás solo. Confiar, dejárselo a Él, dejarle las cosas a Él, dejarle las cosas a Dios. Nosotros nunca vamos a poder hacer nada. En nuestras fuerzas no, solamente Él tiene el control de todo, tiene el control de nuestra vida. Entonces confía en el Señor, confía en Él y déjale todas tus cargas, déjale todos tus problemas y descansa en el Señor, descansa en el Señor. Él es tu refugio, Él es tu Padre Celestial. Él es tu Padre Celestial, ya no estamos solos, Él es nuestro Padre. Como Jesús clamaba, nosotros también clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Él escucha, dice que el clamor de sus hijos y Él atiende a todas nuestras necesidades. Entonces, Él nos oye, Él nos escucha. Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que cuida por nosotros. Y no sé, hermanos, si ustedes estén pasando por alguna situación semejante, si tienen algún temor, si tienen algo que les inquiete, hermanos, hoy Dios les dice también, Jesús clamaba Abba Padre, clamaba a su Padre. Él venció, Él sintió ese temor, pero venció en la cruz, y es que ahora Él nos da esa libertad. Y pues los invito a ponerse de pie, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Si tienen algún temor, hermanos, si algo les inquieta, si sienten esa sensación de angustia, de tristeza, de soledad, no están solos. Hoy tienen un Padre que cuida de nosotros. Dice: así que no temas, dice el Señor. Yo soy el que estoy contigo, tu Dios. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi victoria. Confía en el Señor. Déjate abandonar en los brazos de Dios. Tu fracaso, tu miedo, tu vergüenza, tu dolor, Él ya lo venció. Él ya pagó. Acepta ese sacrificio, acepta ese amor de Dios, acepta ese amor.
No estamos solos. No estamos solos, Señor, precioso Rey de Gloria, Señor. Porque no estamos solos ya. Porque Él es el que nos levanta. Es el que nos sostiene. Él es el que nos abraza. Es el que quita todo el temor de nuestras vidas. Porque no hay otro. No hay otro como Él. No hay otro como Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque en la angustia, Señor, y en el temor, Padre, cuando nos sentimos solos, Señor, tú estás ahí, Señor, en ese momento.